Bienvenidos a Entrevistas UVES, un espacio de conversación y diálogo. En esta ocasión nos acompaña Roberto Izurieta, consultor y analista político de la CNN, para entender el giro radical que tuvo la campaña de Guillermo Lasso en esta segunda vuelta, que lo consagró como el presidente de nuestra nación. ¿Quién es Roberto Izurieta? Revisémoslo. Roberto Izurieta es director de proyectos latinoamericanos en la George Washington University. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina, España y Estados Unidos. Ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Álvaro Colón de Guatemala. Su especialidad es en marketing político, lo que lo consagró como el primer latinoamericano ganador del premio Rising Star de la revista Campaign and Election. Es coautor del libro Estrategias de Comunicación para Gobiernos y en la actualidad es analista de temas políticos en CNN en español. Soy Irene Vélez, analista política y catedrática de UVES. Y en esta conducción me acompaña Catherine Galero, periodista y directora académica de la Facultad de Comunicación de la UVES. Muchísimas gracias, Irene. Le damos la bienvenida a Roberto Izurieta a este espacio de entrevistas UVES. Irene, tú tienes la primera pregunta. Gracias, Catherine. Bueno, para comenzar, en la entrevista pasada en este canal, Jaime Durán Barba afirmó que a pesar de las dificultades, el tan solo 19% de los votos válidos, los conflictos en esa época de confirmarse como el candidato, producto de los enfrentamientos con Yaku, Guillermo Lasso aún tenía oportunidad si realizaba un giro dramático en la campaña. ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo se visualizó este giro en el cambio de estrategia de Guillermo Lasso? Pienso que el primer hecho que dio una clara señal de cambio fue cuando nos encontrábamos en esa disputa voto a voto, por decirlo así, en el Consejo Nacional Electoral. Yaku Pérez, en una actitud, yo diría, de control del territorio, porque habían rodeado las instalaciones, reta o invita a Guillermo Lasso a un debate. Y Guillermo Lasso, en una actitud muy valiente, tomó la decisión de acudir. Y el país fue testigo de un diálogo sumamente democrático y un diálogo que mostró el verdadero Guillermo Lasso. Y entonces pienso que eso fue lo que cambió el tono de la campaña, pero como siempre, el mejor candidato es el que es uno mismo. Y esa tarde yo estaba viendo por televisión, estaba en Estados Unidos, y esa tarde lo vi en vivo y vi a la persona que yo conozco, a Guillermo Lasso. Si pudiera definir en una campaña ese nuevo rumbo que tomó la campaña electoral, ¿cuál escogería? ¿Qué valor para ustedes es el primordial de esta campaña? Yo pienso que como siempre en la vida, no solamente en las campañas y en la política, tenemos que adaptarnos. Tenemos que entender qué es lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, y creo que Guillermo Lasso demostró una enorme capacidad de adaptación, de lectura de lo que estaba sucediendo. Creo que el pueblo ecuatoriano en esa primera vuelta dio una serie de mensajes muy claros y él hizo lo que tiene que hacer cualquier líder, que es escuchar el mensaje de la gente y responder a ese mensaje. Lo hizo a través de una serie básicamente de encuentros que se dieron durante su campaña, que fue además el lema de su campaña, pero de nuevo que comenzó con este gran encuentro en el Consejo Nacional Electoral con Yaku Pérez. Roberto, bienvenido nuevamente a este espacio de entrevistas de la UVES. Usted es un referente en la comunicación política de Latinoamérica, ya sea por su espacio de catedrático en la George Washington University o por las varias campañas políticas de la región en las que ha trabajado. De acuerdo a la información del CNE, en la primera vuelta, Lasso sacó 1.800.000 votos aproximadamente y Arauz 3.200.000. Para ganar en la segunda vuelta, Lasso debía conseguir 2.500.000 votos más y Arauz apenas 1,5 millones de votos. Lasso consiguió lo que parecía imposible. ¿Es esto producto de la campaña emprendida o de la unión de un voto contrario al modelo correísta que representaba Arauz? Yo soy profesor de una universidad que se dedica y tiene maestrías en español y en inglés de campañas electorales. Me encantaría poder decirles que el éxito de una campaña consiste
en una especie de magia o fórmula secreta que la podemos otorgar, sea los consultores o nosotros en una universidad. No es así, en mi opinión y en mi experiencia. Lo que hace simplemente nuestra profesión, como cualquier otra profesión, y sobre todo creo que es el gran mensaje para todos los estudiantes que nos están escuchando, es debemos ser sistemáticos, debemos estudiar, debemos analizar, y es una contribución profesional. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, el triunfo electoral de esta semana es el triunfo del pueblo ecuatoriano en un proceso en el cual se pudo visualizar, los ciudadanos ecuatorianos pudieron visualizar dos opciones distintas y sin lugar a dudas Guillermo Lasso, su equipo de campaña respondieron a esa realidad de una manera mucho más clara y por el contrario, en la campaña de Arauz cometieron un clásico error que fue comenzar a gobernar antes de tiempo, creerse ganadores. Y el segundo hecho que yo destaco en el artículo que escribí esta semana para CNN en español sobre la elección ecuatoriana, el segundo hecho importante de la campaña que yo lo destaco como el más importante es la famosa foto de Correa con Arauz en México, lo que daba la señal o la imagen de que estaba conversando con su próximo gabinete bajo el liderazgo de Rafael Correa. Entonces ese fue un grave error que yo pienso que le costó mucho porque ayudó en esta definición que el pueblo ecuatoriano lo vio claro entre dos opciones sumamente, perdón la redundancia, distintas. Algo de la campaña y algo de este en contra de Correa. Todo conjugó de una forma perfecta. Yo haría una aclaración que es técnica, pero es muy importante. Espero poder explicarlo bien. La campaña de Lasso no fue una campaña negativa, pero sin lugar a dudas partió de una diferenciación y de un mensaje que podríamos, si tú quieres, caracterizarlo como negativo, pero era más bien decir, nosotros tuvimos 10 años del correísmo, eso podrías considerarlo negativo, pero en función de eso, él lo utilizó como plataforma para un mensaje positivo, de esperanza, de empleo, de encuentro, de juventud, de inclusión. O sea, es un mensaje positivo, pero que parte de una diferenciación muy importante y esa diferenciación con el contrincante es una descripción de lo que el Ecuador y sobre todo, y esto es interesante en el resultado electoral, sobre todo la sierra ecuatoriana, Quito lo vio con mucha más claridad, porque lo vivió con mucha más claridad. Justo un poco sobre eso vamos a conversar más adelante, sobre la diferencia entre la sierra y la costa. Pero por el momento me gustaría incluso citar parte del artículo que mencionabas, sobre por qué, donde explicas por qué gana Guillermo Lasso esa segunda vuelta. Y afirmas, mientras Andrés Arauz y su equipo seguían en una onda triunfalista, Guillermo Lasso dio un giro a su campaña, la acercó a la gente y sus problemas, dando paso a una nueva línea, los encuentros. De esta manera, Lasso pasa a una primera vuelta donde daba la idea de dar lecciones basado en su capacidad y experiencia a eventos genuinos con la enorme diversidad del electorado nacional. Fue un éxito. Y aquí me gustaría hacer la siguiente puntualización o pregunta. Varios analistas afirman que una campaña es exitosa cuando la gente la hace suya, cuando la comparten, cuando se suman, cuando la vuelven a narrar. Desde esta campaña, ¿cuáles fueron esos momentos o esas acciones donde se pudo sentir la conexión, esos momentos genuinos donde se impulsó a la ciudadanía a ser parte de este movimiento? ¿Cuáles son las acciones que se emprendieron, esos momentos simbólicos, esos puntos de quiebres que permitieron a la gente quererse sumar a la campaña de Guillermo Lasso con la alegría que mencionabas? Yo soy de los que cree que expresar la emoción es esencial. ¿Por qué? Porque la política es un acto de confianza y la confianza es una emoción. Entonces yo confío en la emoción de la gente. Hay emociones básicas, negativas, superficiales, profundas, nobles. Entonces es un juego de eso, pero per se las emociones
no son negativas, son positivas, porque además la emoción me dice algo que es fundamental en la comunicación política y es por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué. Entonces, efectivamente, existe un reto en el liderazgo de ciertos líderes que por formación no tienen una enorme dificultad de comunicar las emociones, pero cuando tú los conoces personalmente, que es el caso que yo, es mi experiencia con Guillermo Lasso, a quien, como digo en el artículo, lo conozco más de 25 años, yo siento y siempre sentí que por qué quiere hacer lo que está haciendo y para qué. Entonces, sí tuve la percepción que en la segunda vuelta, quizás por el shock, por decirlo de alguna manera, de la primera vuelta, Guillermo Lasso es mucho más el mismo y eso fue muy enriquecedor y el pueblo ecuatoriano y los votantes lo valoraron. Aparte de que haya podido ser más real y estar tal vez en contacto con sus emociones, porque tal vez ya no había nada que perder, había todo que ganar al mostrarse como era. ¿Algún momento, por ejemplo, en el tema simbólico, por ejemplo, el de utilizar los zapatos rojos, estar en TikTok, Andrés no mientas otra vez, tal vez generó también en la ciudadanía, en el electorado que se quieran sumar? ¿La hizo más tal vez divertida y más cercana a la campaña? Sin lugar a dudas, a través de un canal de comunicación, de un medio de comunicación de TikTok, que no lo había experimentado o en su campaña no lo habían incorporado, hicieron un muy buen trabajo. Pero más allá, de nuevo, mi argumento es, más allá de que muchas veces quisiéramos o queremos creer en cosas mágicas, no son mucho más espontáneas. Del conocimiento que yo tengo sobre el hecho, no hubo ninguna planificación, se dio, hubo una crítica y hubo una respuesta. Y la respuesta, sobre todo por quien manejó las redes sociales en su campaña, me pareció una respuesta, de nuevo, arriesgada, pero claramente que terminó siendo la respuesta correcta. Gracias, Roberto. Bueno, en este punto tenemos la consulta de Paola Icaza, analista política y directora del CESDE de la UV, que está desde el principio conectada a esa transmisión. Vamos contigo, Paola. La frase "no todo apoyo suma" se repitió mucho en las redes durante las últimas semanas, al mismo tiempo que la ciudadanía, como decía Irene, hacía suya la campaña y aportaba con su granito de arena, con canciones o con cualquier, contribución. ¿Cómo se maneja en una campaña ese tipo de acciones que son bien intencionadas y que denotan apoyo, pero que en lugar de sumar podrían restar? Por ejemplo, se viene a mi cabeza los carteles de los venezolanos. Si bien el mensaje era no llevar Ecuador hacia Venezuela, el hecho de poner el cartel se percibió como usar a una persona vulnerable con fines políticos. Y por supuesto el ciudadano no sabe quién lo hizo, pero se le atribuye al candidato que tiene una ideología opuesta al chavismo. ¿Cómo se manejan ese tipo de situaciones? Y es que como el Ecuador tiene una ley electoral sumamente rígida, en mi opinión disfuncional, o puesto de otra manera, la función que tenía, que el propósito de esa ley electoral, que en el fondo fue creada por Correa, era mantener el monopolio del poder y de la comunicación y por lo tanto las campañas electorales. Lo que pongo en el artículo, esta fue una campaña mucho más inorgánica, espontánea. No sucedían, no estaba articulado dentro de una campaña nacional. Lo que sí creo que hizo muy bien la campaña de Guillermo Lasso es dejarlos en libertad y activar esa motivación, que lo hagan a su manera cada uno en su grupo. Entonces, cuando tienes esa dinámica, si tú tienes la idea de que quieres controlar todo en una campaña nacional, no te va a funcionar. Pero sí, sin lugar a dudas, estás viendo eso. Por ejemplo, yo que comencé con una decisión de ecuatoriano a dar mi contribución desde la mejor manera que puedo hacerlo, que es a través de la comunicación, por mi posición y mi experiencia.
Mucha gente, muchos amigos me escribían, me decían, oye, o sea, tú que tienes contacto, haces eso, conoces, ¿por qué no hacen esta cosa? Y yo siempre les decía, ¿y por qué no la haces tú? O sea, en lo que es mi experiencia, yo motivaba siempre eso. Es una buena idea, ¿por qué no lo haces? Entonces me explico, porque es la mentalidad antigua de que aquí hay una magia, una campaña. No, 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 me parece excelente. ¿Cuánta gente? O sea, hazlo. Y yo creo que eso se dio muchísimo y eso además es muy rico. O sea, es muy rico en términos políticos de representación. Roberto, sin embargo, los finalistas arrancaron la segunda vuelta con escenarios distintos, mientras Arauz trataba de vender un discurso conciliador y de unión, alejándose inclusive del discurso de su líder. Lasso se entrampaba en una pugna por un segundo puesto en medio de dudas y falta de transparencia, ubicándolo en una posición complicada para ganar las elecciones. A su criterio, ¿dónde fue el punto de quiebre para que la campaña de Lasso despegara? Yo creo que lo que pasó en la segunda vuelta describe una característica esencial de Guillermo Lasso. Y es un hombre que responde a los retos y responde instintivamente a los retos. El mismo hecho de tomar la decisión hace 10 años de dejar una vida bastante cómoda para retar el dominio, la concentración de poder de Rafael Correa, te demuestra que es un hombre muy valiente. Y es un hombre que sí tiene una visión y un interés de país. Y creo que esa característica, que en mi opinión es esencial en Guillermo Lasso, se vio reflejada en su máxima expresión en esos días posteriores a la primera vuelta y que se concretó en el encuentro con Yacu Pérez. ¿Y cómo influyó el debate? ¿Cómo cree usted que influyó este debate entre los dos candidatos? Yo acabo de tener una entrevista en Televistazo Online y me contaban que estuvo en ese programa Yacu Pérez posterior a ese encuentro y estaba decepcionado. Y no me sorprende, porque probablemente cuando él le reta a Guillermo Lasso que venga, probablemente pensó que no iba a venir. Y probablemente los mismos asesores de Guillermo Lasso le habrán dicho, no vayas, es muy arriesgado. Pero de nuevo, mi argumento es, ahí demostró Guillermo Lasso una de sus mejores características, que es una característica esencial en el liderazgo, que es un poco, sin lugar a dudas, tomar riesgos, siempre y cuando estés convencido que es lo correcto y tengas algo que decir y que hacer. Siguiendo en el tú a tú de, por ejemplo, Guillermo Lasso con otro candidato, en el debate presidencial contra Andrés Arauz, ¿fue también otro momento de quiebre que también sumó y ayudó a despuntar la carrera, pero tal vez desde otra perspectiva, o no lo considera así? En el artículo, porque en ese artículo quise sintetizar todo lo que yo he visto estos 5 meses que he sido testigo de este proceso ecuatoriano tan interesante. Yo percibí que al inicio del debate Guillermo Lasso estaba enmarcado en una especie de expectativa o libreto, no sé cómo decirlo. Lo cual es normal, porque tú llegas a un momento, están las cámaras, es un momento importante, entonces hay una suerte de rigidez. Pero después, de nuevo, que al igual que en la primera vuelta, es el Guillermo Lasso que yo conozco. Es el mismo, mucho más espontáneo, calibrando los momentos, leyendo los momentos, respondiendo a los momentos, y terminó siendo un éxito. ¿Qué hacía que Guillermo Lasso no fuera su esencia en la primera vuelta? Ahí es donde yo me puedo poner en problemas, pero sí creo que tuvo algunos asesores que tenían una característica que podría haber sido similar a Guillermo Lasso, que es la formalidad. La formalidad muchas veces se confunde con la arrogancia. Yo sí sentí en esa primera vuelta que había algunos personajes que no eran formales, sino arrogantes, intelectualmente arrogantes. Guillermo Lasso, por el contrario, es una persona formal,
pero es una persona muy sencilla, muy cercana y que expresa muy bien sus emociones. Entonces, sí, si me atrevería a decir algo de simplemente lo que yo percibía, es que algunas personas reforzaban su formalidad. Y el problema de la formalidad es que muchas veces pueden parecer arrogancia cuando no lo son. Entonces, Guillermo Lasso, el equipo de campaña, por ejemplo, que tiene ahora, yo conozco durante muchos años a todos ellos, es gente joven, es gente espontánea, es gente leal, es gente motivada, es gente más bien que no viene del sector político, lo cual enriquece el proceso. Entonces, en esta segunda vuelta lo vi mucho más, lo sentí mucho más cómodo porque tenía alrededor de él básicamente la gente que ha estado todo el tiempo con él y que le dio esa frescura, esa capacidad de encuentro, esa apertura. Roberto, también es motivo de análisis las votaciones que se dieron tanto en Pichincha como en Guayas, donde los candidatos perdieron en provincias de origen. Con casi la totalidad de los votos escrutados en Pichincha, gana Lasso con el 64.65% sobre el 35.35% que sacó Arauz, mientras que en Guayas, Arauz es el ganador con el 53.05% sobre el 46.95% que sacó Lasso. No fueron profetas en sus tierras. ¿A qué se debió esta votación? ¿Cómo podemos explicarlo? Efectivamente, un periodista quiteño dijo esa frase que a mí me gustó mucho. El candidato serrano pierde en la CR, el candidato costeño no le va también en la costa o pierde en la costa. Eso es muy interesante. Efectivamente, eso es muy interesante. Entonces, primero, yo diría, tu edad no va a reflejar qué personas se sienten identificadas contigo. Sanders en los Estados Unidos tenía la mayor votación joven y era el candidato de mayor edad. Entonces, tu edad no define quién se siente representado. Lo que define quién se siente representado por ti son tus características, tu mensaje, tus emociones. Y Guillermo Lasso representó muy bien lo que yo, y por eso yo, por ejemplo, prácticamente no he ido a Guayaquil en estos meses. No, me explico. Esta es una ciudad en la que he vivido 20 años, que creo que la conozco. Para mí fue un reencuentro con esta ciudad. Y efectivamente, yo siento, percibo, y las cifras te lo indicaban, que sobre todo Quito, Pichincha, la Sierra, vivió los 10 años del correísmo, quizás de una manera más que le afectó más a la costa de Guayaquil. No quiero entrar en la política, pero vamos a los medios de comunicación. En los medios de comunicación, todos ellos, personas a las cuales yo les he conocido muchos años, que los considero mis amigos, estaban marcados por 10 años de persecución, por un periodismo independiente y profesional. Entonces, yo percibo que Quito, sobre todo, vivió mucho más de cerca, identificó más esos años no solamente de un gobierno autoritario, sino de un líder de una retórica agresiva, por decirlo menos. Los insultos. Roberto, una pregunta, y en esta explicación, por ejemplo, que está claro, la Sierra, tal vez Quito ha sentido más de cerca las consecuencias de esos 10 años y por lo tanto pudieron identificar en Guillermo Lasso tal vez a un líder democrático. ¿Se podría sumar tal vez otro elemento a este análisis? Por ejemplo, ¿será que la costa, considerando que aquí ha tenido más líderes que han tenido más tiempo, líderes locales que han estado más tiempo en el poder, tiene otro referente de autoridad más, no sé, carismático, más caudillista, que no es el de la Sierra? ¿Será que la visión de la autoridad difiere por región y por ahí podemos explicar un poco los resultados del Lasso en cada zona? No creo.
Yo he estado en Guayaquil 2000 veces en mi vida. Entonces, que digo, cuando es una ciudad que no la conozco muy bien. Lo que pasa es que no me atrevo a realmente responder de manera mucho más precisa a tu pregunta. Pero yo diría lo siguiente. Estamos en un mundo cambiante y yo creo que la vieja política, entendida como viejas estructuras políticas, han colapsado desde hace buen tiempo, porque ya no representan a sus electores. Es uno de los grandes retos de la democracia, que a mí personalmente no me preocupan, porque la democracia es un problema de representación y división de poder. El que no sean representados por una vieja estructura política a mí no me preocupa. Lo importante es que sientan la representación. Si vamos a votar es porque estamos escogiendo a nuestros representantes y le damos a ellos la autoridad dentro de un marco de democracia, apertura y división de poder para que gobiernen. Pero la vieja estructura política es eso, ya pasó. Y me cuesta entender, o no le he puesto todo el estudio y el análisis que se debería poner. Guayaquil es una ciudad que su sector político, sobre todo me refiero al Partido Social Cristiano, a Jaime Nebot, han demostrado enorme capacidad de gestión en la administración municipal. Yo he visto cómo Guayaquil se ha ido modernizando y siendo una ciudad ejemplar y pionera en el Ecuador. Enorme capacidad de gestión. Pero de ahí a crear una estructura política nacional de representación, eso, en mi percepción, no lo logró. ¿Por qué no? Es motivo de otro largo programa y estoy seguro que van a tener consultores que realmente han estudiado mucho más eso. Pero mi percepción es que efectivamente, y eso es una de las ventajas que tuvo Guillermo Lasso, que él haber estado en el sector privado toda su vida, o sea, recordemos que comenzó a trabajar a los 16 años, y entrar en la política solamente 10 años, tampoco pienso, y digo creo porque su partido es creo, interesante, que este triunfo electoral sea el resultado de la creación de una nueva maquinaria política y un nuevo partido político. No, o sea, ayuda sin lugar a dudas, tiene mérito sin lugar a dudas, pero es un triunfo del pueblo ecuatoriano que se sintió representado claramente entre dos diferencias y dos opciones muy claras por Guillermo Lasso. Y precisamente sobre los mensajes de campaña fue evidente el giro de Guillermo Lasso en su acercamiento a los grupos minoritarios con demandas sociales en el país. En este punto, Stephanie Torres, estudiante de la carrera de periodismo, comparte su análisis y su inquietud con usted. Adelante, Stephanie. Guillermo Lasso es conocido por mantener una estancia muy conservadora y tradicional, lo cual había creado una brecha entre el candidato y los grupos minoritarios con luchas sociales. Un evento que fue muy duro para la campaña fue la firma de la carta exigiendo al presidente Lenín Moreno que vetara totalmente el Código Orgánico de Salud. ¿Cómo manejaron el acercamiento del candidato a los grupos minoritarios durante la segunda vuelta? Guillermo Lasso, en esta segunda vuelta, sí se dio cuenta que algo que él es, que es abierto, respetuoso, muy respetuoso, cariñoso, es una persona muy cariñosa con su familia, simplemente se sintió en la libertad o sintió que era el momento de expresar mejor lo que él es. Y asimismo, yo me he reunido, sobre todo en Quito, tengo muchas amigas que su lucha por los derechos de la mujer es muy interesante y sí me gustó mucho cómo Guillermo Lasso se acercó a todas estas lideresas que existen para escucharlas. Enmarcado exactamente en eso, en un concepto de encuentro, de escucharnos, de sumarnos, de respetarnos y sobre todo entendiendo una cosa que es fundamental en la política. Muchas veces no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Así es la organización social y la política. Lo que tenemos que establecer como sociedad, y los líderes deben responder a eso, es cómo nos vamos a entender y cómo vamos a ir avanzando. Y otra cosa importante es que no podemos, como sociedad,
seguir prejuiciándonos frente a personas y a grupos. El prejuicio es una cosa horrible. Tenemos que escucharnos, tenemos que encontrarnos y tenemos que buscar en qué cosas nos ponemos de acuerdo. Yo personal y políticamente, primero he sido muy claro que ese es el método, el camino para avanzar como sociedad. Pero además, políticamente, yo soy de los que creen que no vamos a conseguir todo en la primera reunión ni en el primer año. Y hace poco me entrevistaban en CNN cuando Biden, el presidente Biden, hace su propuesta de decretos ejecutivos sobre el tema de la migración. En los Estados Unidos necesita una reforma de inmigración integral que termine con esta enorme injusticia en la cual tratamos a más de 10 millones de indocumentados, a los cuales lo estamos como sociedad explotando. Así de simple. Entonces, lo que propone Biden no resuelve el problema integral, pero lo respaldo porque es un paso. Lo mismo en el tema de las armas. Los decretos ejecutivos dentro de un marco no resuelven como se debe resolver ese problema, que es a través de una ley y probablemente de una reforma constitucional para que después la Corte Suprema no pueda tumbar la ley, porque tienen el problema de la segunda enmienda. Pero ¿eso significa que no vamos a hacer nada? No, avancemos. En el tema de las armas, lo que se hizo es poco y no es suficiente. Entonces, ¿cuál va a ser mi política? Como no es suficiente, yo me declaro en contra de Biden y de su gobierno y su propuesta. No, yo soy de los que cree, muy bien, acepto. Me parece primero importante porque estás diciendo como líder, esto es un tema en el cual tenemos que comenzar a discutirlo como sociedad. Y este es el primer paso. ¿A qué dirección vamos a ir? Eso es parte del proceso político. Y todos ahí sí tenemos que participar de cada una de nuestras posiciones en este diálogo democrático para encontrar el encuentro, el punto en común, respetando las diferencias, pero avanzando en una sociedad moderna y justa. Roberto, para terminar, ¿qué conclusiones podemos realizar después de estas elecciones sobre el electorado y el nuevo actuar político en el país? Muy buena pregunta. La primera gran reflexión que yo me hago, y es lo que yo siento, es que tenemos que estar orgullosos de ser ecuatorianos. En una situación tan trágica que estamos viviendo, pandemia, crisis económica, en una situación donde hay políticamente tantas distorsiones, donde estamos viviendo una dictadura de un país no chiquito, un país enorme y muy cercano al Ecuador, que ha traído tanto sufrimiento a sus ciudadanos y tantas implicaciones a nuestros países, porque justa, honorable y solidariamente los acogemos como corresponde. En un momento donde hay tantos elementos, digámoslo así, contaminantes, trágicos, duros, el Ecuador no ha optado por buscar un Mesías o no ha optado por una cosa que podría ser fácil y es creer en la demagogia política. Te ofrezco X cantidad de dinero y me das el voto. El Ecuador ha demostrado una enorme madurez política, ejemplar en la región. Por lo tanto, creo que nos debemos sentir orgullosos de ser ecuatorianos y orgullosos de haber pasado una jornada electoral ejemplar, pacífica, ordenada, ciudadana. Y también creo que hay que felicitar la madurez de aquellos actores políticos que inmediatamente reconocieron la voluntad popular. Ya sabemos que en estos momentos hay que sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, pero ¿cuáles son, primero, dos preguntas? ¿Cuáles son los desafíos inmediatos que se le vienen a Guillermo Lasso en su gobierno? Y la segunda pregunta, haciendo referencia a uno de los libros que ha escrito, que es sobre las estrategias de comunicación para los gobiernos, ¿cómo se puede comunicar, ya no en campaña,
sino ya desde el gobierno cuando se tiene que tomar decisiones difíciles? Y hago mención a esta pregunta porque muchos tienen miedo que a Guillermo Lasso, ya viendo una proyección muy avanzada probablemente, le pase lo que le ocurrió a Macri. Yo creo que Guillermo Lasso siempre ha demostrado una enorme capacidad de gestión. Y en mi opinión siempre será un mucho mejor presidente de lo que fue candidato. Y fue un candidato exitoso. ¿Cuál es el primer reto? El primer reto es sin lugar a dudas la pandemia, porque eso es una condición sine qua non para que pase todo lo demás. Y creo que es importante la elección de Guillermo Lasso porque cuando existían amenazas de simplemente resolver los problemas económicos del Ecuador con papeles, moneda electrónica, yo siempre ponía el ejemplo. Ya te quiero ver que vayas a Pfizer y a Moderna y decir quiero comprarte 10 millones de vacunas si tengo esta moneda electrónica. O lo que estamos viendo en Venezuela, que compran y están fabricando su propia vacuna. Si es que alguien quiere hacerlo, que lo haga, pero no es la solución. Entonces creo que tener un gobierno serio, tener un gobierno responsable, tener un gobierno que envíe un mensaje a los países que necesitamos ahora más que nunca en lo que respecta a conseguir las vacunas, es el primer paso. Y yo creo que es importante porque recordemos que durante muchos años el Ecuador participaba de actos que, en mi opinión, como analista internacional, siempre fui muy claro. Por ejemplo, el darle una cobertura a Assange para que desde esa cobertura, entendida esta, por supuesto, la Embajada del Ecuador en Londres haga interferencia política electoral en los Estados Unidos, no es una actitud ni seria, ni responsable, ni de un amigo. Entonces, quitado todos estos contaminantes y al mismo tiempo proyectando lo que tienes que proyectar, seriedad, responsabilidad, es ir y conseguir la ayuda internacional que necesitamos para conseguir la mayor cantidad de vacunas en los próximos meses, creo que es esencial y eso será el primer paso. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado en este espacio de Entrevistas UES. Muchísimas gracias por sus importantes aportaciones en esta noche y bueno, nos queda un mensaje claro, ¿no? Debemos sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos tras este proceso electoral. Irene. Creo que no solamente nos queda el mensaje de que tenemos que sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, sino que siempre se está a tiempo para rectificar lo que se tiene que rectificar y que tal vez la política más certera para poder comunicar es hacerlo libremente, demostrar quién es y no ocultar ni tratar de proyectar lo que no se es. Eso es lo que a partir de podemos concluir, gracias a Roberto, lo que lo terminó consagrando a Guillermo Lasso y lo que terminó consagrando al Ecuador de una forma histórica en la región. Muchísimas gracias por su sintonía. Soy Irene Vélez y esto de aquí fue Entrevistas UES. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.